Vinimos hoy con una columna más bien internacional, o si se quiere, de economía mundial, pero desde la perspectiva de la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza. Vamos a salir un poquito de Argentina, vamos a terminar volviendo como siempre, y vamos a ir a un informe que preparó Thomas Piketty. Lo conocemos ya, y si no lo conocen, les cuento, es un intelectual, un profesional, economista francés, que se ha dedicado a publicar series de datos, esas series temporales bien largas, de esas que no se consiguen, sobre cómo se distribuye la torta, cómo se distribuye el ingreso que se genera a nivel mundial, cómo se distribuye, diríamos, de manera desigual, para spoilear el resultado. Y lo que publicó ahora es qué pasó después de la pandemia, cómo nos dejó la pandemia en materia de distribución del ingreso. Ustedes de entrada podrían decir, ya lo sabemos, peor. Bueno, la realidad es que ahora aparecieron datos. Ahora tenemos la posibilidad de saber cómo estamos después de un momento que vivió la humanidad que podríamos decir que quizás debió haber servido para volvernos más solidarios, para mejorar la distribución, para que haya un cambio hacia la progresividad tributaria, es decir, recaudar más a los que más tienen y de esa manera tener unas arcas del Estado más fuertes para de esa manera gastar preferentemente hacia los que más lo necesitan. Bueno, difícilmente ocurrió todo eso, lo que sí ocurrió es que aumentó la desigualdad. Vamos a ver en placas cuáles son los principales números que arroja este informe. En primer lugar, el 10% más rico, esto es en el mundo, el 10% más rico gana el 52% de los ingresos. Es decir, el 10% que más tiene se queda con la mitad de lo que se genera. O digo al revés, la mitad de lo que se genera en todo el mundo, riqueza a nivel mundial, ingresos mejor dicho, se lo queda solamente el 10% de la población. Luego vamos al extremo opuesto, el 50% más pobre se queda solamente con el 8,5% de los ingresos. Al revés, la mitad de la población del mundo se queda solamente con menos del 10% de lo que se produce en materia de ingresos. Bueno, así funciona el mundo hoy. Lo digo también para poner en contexto muchas de las discusiones que damos acá en Argentina en relación a cómo debiera, por ejemplo, funcionar la arquitectura financiera internacional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Fondo Monetario Internacional con los países más pobres y con los países de ingresos medios? Nosotros planteamos que debería ser mucho más flexible el Fondo Monetario Internacional, porque además el mundo es muy desigual. Bueno, acá tenemos los datos de Piketty que claramente ratifican lo que venimos diciendo. Y además, porque una cosa son los ingresos y otra cosa es la riqueza. Bien, los ingresos es el flujo, la riqueza es el stock, me puse en economista. Los ingresos es, por ejemplo, el salario. El salario es un ingreso, ¿no? Vos cobrás un salario, un ingreso, o cobrás lo que fuera, una remuneración. Bueno, eso se considera ingreso y por ende flujo. La riqueza es lo que vos tenés. Si vos sos propietario de una casa o sos propietario de un auto, eso es lo que vos detentás como propietario, ¿bien? Una cosa es cómo se distribuye lo que se genera, los ingresos, y otra cosa es cómo está distribuido lo que hay, los bienes del planeta, cómo están distribuidos. Bueno, fíjense que todavía es peor la distribución en materia de la riqueza. El 10% más rico, es decir, el 10% de la población que más tiene el 76% de la riqueza en el mundo, es decir, de los bienes, de lo que hay. Bien, de las tierras, podríamos decir, para ponernos más básicos todavía, ¿no? Bueno, y el 50% más pobre, es decir, la mitad de la población que es más pobre, tiene solamente el 2% de la riqueza. O sea, fíjense que la distribución en materia de ingresos es un poquito más flexible que la distribución en materia de bienes, de riqueza. Bueno, avancemos. Así no nos detenemos solamente en este primer dato. Acá sencillamente tenemos un gráfico, lo mismo que les acabo de decir. Fíjense, estas tres columnas refieren a la distribución en el ingreso. Acá tenemos que el 52% está concentrado, entre los que más tienen y el 8,5% es solamente lo que menos tienen. Y acá tenemos la distribución en riqueza. Pero vamos para adelante porque este gráfico ya se los expliqué en la placa anterior. Miren esto. La región más desigual en materia de ingresos no es América Latina, es Oriente Medio y África del Norte. La menos desigual es Europa. América Latina es la tercera región más desigual del mundo en materia de ingresos. ¿Por qué? Porque el 55% de los ingresos son apropiados por el 10% más rico. Avancemos ahora para ver cómo funciona este mapa de la distribución de los ingresos. Fíjense que Argentina, yo diría por nuestra propia historia, porque tenemos sindicatos fuertes, porque tuvimos
gobiernos que han tenido una fuerte política de distribución de ingresos, porque tenemos un país con mucha clase media. Estamos en naranjita, si se fijan acá, es decir, tenemos una relación de 12 a 13 veces de distancia entre el 10% más rico y el 50% más pobre. Es decir, 12, 13 veces de diferencia entre el 10% que más tiene y el 50% más pobre. Lo que está más en rojo, fíjense, gran parte de América Latina, fíjense África, fíjense Medio Oriente, lo que está más en rojo, bueno, también México, tiene una diferencia de entre 20 y 50 veces de distancia entre el 10% más rico y el 50% más pobre. Así todo, Argentina no es un país de los más igualitarios. Los más igualitarios podríamos decir que es el amarillito, en donde tenemos a gran parte de Europa, en donde los ingresos se distribuyen bastante mejor, entre 5 y 12 veces de distancia entre el que más tiene respecto de los que menos tienen. ¿Bien? Avancemos. Es un poco Argentina en el mundo esto. Ahora, yo les dije, América Latina es la región que tiene, es la tercera en materia de desigualdad en ingresos. Ahora, cuando vamos a la distribución de la riqueza, lo que les dije de la diferencia anterior, lo que tenés de flujo, es decir, lo que te entra por ingresos versus lo que tenés como propietario, la distribución de los bienes en América Latina es la peor del mundo. América Latina es la región más desigual de todas. ¿En qué? En materia de riqueza. El 10% más rico de la población tiene el 77% de la riqueza, ¿no? Cuando contamos nuestra historia como continente y también nuestra historia como país, siempre contamos la historia de esas grandes apropiaciones de tierra, ¿no? Los grandes terratenientes. Y de ahí apareció un proceso de concentración de la riqueza que en nuestra región, en el Cono Sur y también particularmente en Argentina, no pudo frenarse. La concentración de la riqueza es esto, es que unos pocos sean dueños de gran parte de la riqueza. El 10% más rico es dueño del 77% de la riqueza y el 50% más pobre es dueño del 1%. Bien, tenemos la mitad de la población en América Latina que prácticamente no posee nada, posee muy poco. Avancemos con más datos. Estos son datos después de la pandemia. La pandemia ha empeorado esta situación. Ahora, hay algo que dice Piketty que es muy interesante. Dice, ojo, porque lo que más empeoró durante la pandemia, acá vemos este gráfico va de 1995 hasta el 2020 y después del 2020 pega un saltito. ¿Saben qué son estas líneas? La riqueza de los mega archirricos, los famosos multimillonarios. ¿Qué son? Por ejemplo, los multimillonarios son el 0,01% de la población. Los que están bien arriba. Hace desde 1995 que esta línea azul, que es lo que tiene el 0,01% de la población, no para de crecer. Y si se fijan, en 1995, lo que tenía ese porcentaje muy menor de la población equivalía más o menos al 7% de lo que tenían los hogares trabajadores. Y hoy equivale al 11% de lo que tienen los hogares trabajadores. Es decir, la relación entre lo que tienen los mega archimultimillonarios y lo que tienen los hogares de los trabajadores es cada vez peor, es cada vez más desigual. Y lo mismo con la riqueza global de los multimillonarios, que ahí sí nos estamos refiriendo al 10% más rico, también no para de crecer, una situación que claramente empeoró en pandemia. Creo que tenemos un dato más. Bueno, también tiene la distribución del ingreso perspectiva de género. Nos guste o no nos guste, son datos de la realidad, lo digo porque a veces estas discusiones generan mucha polémica. Bueno, sepan que incluso cuando uno mira la distribución del ingreso, adentro de esa distribución del ingreso, entre varones y mujeres, las mujeres se quedan solamente, ahí tenemos el dato, con el 34,7% de los ingresos laborales y los varones reciben el 65,3%. Eso es la distribución comparando las masas salariales, es decir, la masa salarial de lo que reciben las mujeres versus la masa salarial de lo que reciben los varones, por distintas razones que hacen también a la inserción laboral de las mujeres en los mercados de trabajo formales que básicamente pagan una remuneración. Gran parte de las mujeres trabajan al día de hoy en su casa y eso significa que no tienen remuneración, por ende no tienen estos ingresos, por ende están afuera de estos números. Bueno, y acá tenemos entre 1990 y la actualidad, si mejoró, si empeoró la participación de las mujeres en el ingreso, y mejoró pero muy poquito, muy poquito. Eran el 30% la participación de las mujeres en los ingresos laborales en 1990, fue creciendo levemente y hoy llegamos a tener el 34,7% en el periodo de los últimos 5 años, 2015-2020. Bueno, acá tenemos la línea roja, que sería el lugar a llegar. La igualdad de género sería que haya 50% de ingresos laborales
explicados por mujeres y 50% explicados por varones, bueno, no estaría ocurriendo, no estaría pasando. Me parecía muy importante poder traer estos datos al día de hoy. Creo que muchas de las discusiones que damos, ya sea desde la perspectiva de género, desde el feminismo, pero también desde particularmente la economía, los debates presupuestarios, a qué le dedicamos cantidades de presupuesto, tienen que ver con cómo incidimos en mejorar los niveles de distribución del ingreso que en el mundo están empeorando, en América Latina también, y en Argentina están en una situación en donde no mejoran, pero tenemos que propender hacia eso.